Bienvenidos a un nuevo vídeo de la serie Revisando la carrera de Psicología, nivel 2. Continuamos con la unidad 2 de la asignatura de Dirección de Equipos. Comencemos. Tema: definición de grupo. Índice. Introducción. Definición de grupos. Funciones, atributos y estructura de los grupos. Características de los grupos. Tipos de grupos. La importancia de las personas en el grupo de trabajo. Tipos de roles en un grupo de trabajo. Los roles tóxicos en un grupo de trabajo. Consideraciones para elegir el grupo de trabajo. 1.1 Introducción. Los grupos sociales existen. Necesitamos relacionarnos con los demás, sea en el marco de los grupos formales o informales. Interactuamos continuamente con otras personas y vamos entretejiendo nuevos vínculos. A lo largo de nuestra vida nos vemos insertos en distintas instituciones y grupos humanos, algunas veces, por elección libre, como un grupo de amigos o la pareja conyugal, otras veces, por obligación o por necesidad, como las situaciones laborales, o de estudio, etc. Los grupos son un conjunto restringido de personas, que ligadas por constantes de tiempo y espacio y articuladas por mutua representación interna, se proponen en forma implícita o explícita una tarea que constituye su finalidad, interactuando a través de complejos mecanismos de asunción y adjudicación de roles. Los grupos se reúnen por diferentes razones y de diversas maneras. Algunos grupos se han formado por disposiciones de un superior y otros parecen hacerlo espontáneamente, porque tienen un objetivo común. Los grupos que se constituyen por órdenes superiores pueden ser grupo de trabajo, unidades militares, jurados etc. Aunque estos grupos se pueden formar de diferentes maneras, uno de los elementos que casi invariablemente aparece en ellos, es un líder puede ser nombrado por una autoridad, como es el caso de una unidad militar, o ser elegido por el grupo, como es el caso de los jurados. Un segundo elemento de la estructura del grupo es el rol que los miembros del mismo desempeñan en su funcionamiento. Objetivo: conocer la contextualización de los grupos, sus características, clasificación y la importancia de las personas en el grupo de trabajo. 1.2 Definición de grupos. Se define como dos o más personas que interactúan, son independientes y se han unido para alcanzar objetivos particulares. Es una palabra que significa múltiples. La gente la usa algunas veces para referirse a un agregado conjunto de personas que aciertan a estar en el mismo lugar a la hora. Algunas veces la gente utiliza la palabra grupo para describir una categoría social, individuos clasificados juntos porque comparten ciertas características, el ser zurdo, muy ricos o rubios. Agrupamos estas personas en nuestras mentes. Pero estas no se congregan en algún lugar, no interactúan entre ellos y pueden no darle importancia a las características que comparten. Según Chow, experto en dinámica de grupo, sostiene que todos los grupos tienen una cosa en común: sus miembros interactúan. Por consiguiente, define un grupo como dos o más personas que se influyen entre sí. Más aún, señala el psicólogo social australiano John Turner, los grupos se perciben a sí mismos como nosotros, en contraste con ellos. Se denomina grupos a los distintos conjuntos de personas que se reúnen para la consecución de metas concretas. En la medida en que el hombre es un ser social, la constitución de un grupo de pertenencia se hace indispensable. Es así, como a partir de las distintas necesidades u objetivos que puedan plantearse, las personas suelen organizarse y relacionarse entre sí. No obstante, esta organización e interdependencia puede adquirir distintos visos, siendo los más sobresalientes los que refieran a un carácter informal o un carácter formal. Los grupos pueden existir por diversas razones. Para satisfacer una necesidad de pertenencia. Para proporcionar información. Para suministrar las recompensas. Para lograr las metas. Funciones, atributos y estructura de los grupos. Funciones. La función principal del grupo es alcanzar metas que coadyuven a la eficacia y eficiencia del conjunto de la organización, es decir, llevar a cabo una actividad funcional dentro de la empresa. Al mismo tiempo, tanto los grupos formales como los informales pueden satisfacer las necesidades psicológicas de sus miembros. Atributos.
una manera de comprender mejor el funcionamiento de los grupos es el examen de 3 atributos que los caracterizan: actividades, interacciones y sentimientos. Las actividades son el conjunto de operaciones o tareas propias de una o varias personas. Para llevarlas a cabo, los empleados se comunican con otras personas, hablan, consultan con los superiores y reciben instrucciones, es decir, tienen interacciones unos con otros. Los sentimientos son sensaciones y actitudes del empleado hacia sus compañeros, mandos, políticas o hacia su propio trabajo. Estructura: tanto los grupos formales como los informales persiguen el logro de objetivos específicos y crean una estructura. Las variables estructurales que veremos a continuación son: tamaño, roles, estatus, normas, metas y cohesión. Tamaño: el tamaño ideal para favorecer la interacción y la unidad grupal es de 7 personas para la mayoría de autores, aunque algunos sugieren la cifra de 5. Entre 5 y 12 personas los grupos pueden alcanzar buenos rendimientos, ya que aprovechan la oportunidad de contar con varios individuos preparados y sus miembros se sienten parte fundamental del grupo, satisfaciéndose mejor las necesidades de cada uno. Los grupos de 2 a 4 miembros, normalmente, no tienen conflictos y son más informales. Por el contrario, en grupos de 12 o más miembros se producen abundantes desacuerdos y diferencias de opinión, la toma de decisiones está más centralizada, hay menos compañerismo y amistad y son más elevados la rotación y el absentismo. Los grandes grupos proporcionan menos satisfacciones que los pequeños, por lo que si un grupo formal superara las 20 personas, los mandos deberían dividirlo en subgrupos, si se pudiera, cada uno con sus propios miembros y metas. Esta recomendación es de gran valor para el diseño de las estructuras. Roles: un rol social es un conjunto de respuestas más o menos estereotipadas que una persona manifiesta frente a situaciones relacionadas o similares, es decir, una combinación de comportamientos ante determinadas situaciones. Para lograr que un grupo sea estable dentro de la organización es imprescindible que haga bien su tarea y que, al mismo tiempo, satisfaga las necesidades socioemocionales de sus miembros. Estatus: el estatus es la posición que un miembro conserva dentro del grupo. Chester y Barnard apuntó que se daban 2 tipos de estatus en los grupos: escalar y funcional. El primero está relacionado con el nivel de mando que se tiene. El segundo está vinculado sobre los conocimientos y experiencia adquiridos. Las clases de estatus anteriores son privativas del puesto ocupado o de la carrera que tiene la persona, pero no de sus características individuales. Por ello vienen acompañadas de un tercer tipo, que podemos llamar estatus personal, aunque las 2 primeras clases influyen bastante sobre él. Normas: una norma de grupo es un estándar de conducta compartido por los miembros del grupo y que guía su comportamiento. Las normas de más interés son las relacionadas con aquellas formas de comportamiento que los componentes del grupo consideran de gran importancia. Metas: las metas son uno de los elementos más interesantes para el estudio de los grupos por la importancia que tienen en la motivación de sus miembros. Un grupo sin metas tiende a desaparecer. Cohesión: grado en que los miembros del grupo son atraídos hacia el mismo y motivados a permanecer en él. Características de los grupos. Algunas de las características que debería poseer un grupo que funcionase a la perfección son las siguientes. 1. Tiene claros sus objetivos. Un grupo trabaja mejor si todos sus componentes entienden su propósito y metas. No solo eso, también están de acuerdo con la misión o trabajan para resolver las diferencias. Por lo tanto, consideran que la misión es alcanzable y sirve de elemento motivador y cohesionador de las conductas. Además, tienen claras las metas, los pasos para conseguirlas, la programación de reuniones y las decisiones que necesitan tomar. Una forma de detectar que el grupo no posee esta característica es cuando el grupo sufre cambios frecuentes de dirección, están desorientados o los componentes sienten que el proyecto es demasiado grande para ellos o se frustran por falta de progreso. 2. Dispone de un programa de acción. En los planes se refleja la información, formación, materiales y otros recursos que se necesita y en los programas se identifican las actividades, las fechas en las que deben estar realizadas y las personas que participarán en esas actividades, así como el responsable de garantizar que estarán completadas en la fecha prevista. Si es posible, debería representarse mediante un gráfico los pasos a seguir.
Este plan debería revisarse periódicamente, puesto que lo normal es que surjan cosas no previstas que obliguen a replantear las actividades. 3. Los componentes conocen y asumen sus roles funcionales. Esta asignación es formal o, en su defecto, es conocida por todos los compañeros. Además, se sabe qué roles son fijos y cuáles son compartidos o rotatorios. Esto permite que, al distribuir las actividades, se asignen a las personas que mejor puedan desempeñarlas, teniendo en cuenta que nadie se siente excluido, ya que hemos comentado que en el grupo todos son esenciales, y que nadie juegue con ventaja. Si en el grupo existe confusión sobre quién es responsable de cada cosa, aún no han logrado superar este aspecto. 4. Se comunica eficazmente. Para poder lograr los 3 puntos anteriores, es necesario que el grupo se comunique eficazmente, hablando de forma directa y clara, compartiendo información sobre hechos, sensaciones y sentimientos, pensamientos o intuiciones, intenciones y acciones a poner en marcha. Respecto a las intervenciones, los componentes del grupo son sucintos, evitando explicaciones largas e innecesarias, escuchan activamente y exploran las ideas de los demás, no las rebaten. También evitan interrumpir a los demás mientras hablan, siempre que sean sucintos, y aseguran la contribución de todos sus compañeros. Con ello se pueden corregir las desviaciones sobre los propósitos del grupo y volver a definir, si fuera necesario, su misión y objetivos de acuerdo con las posibilidades. 5. Utiliza procedimientos de decisión bien definidos. Para equilibrar la participación, no basta con que todos intervengan, sino que lo hagan de manera proporcional a sus capacidades. El grupo ideal utiliza procedimientos de decisión bien definidos. Para ello, establecen en cada ocasión cómo tomarán las decisiones, por mayoría, consenso, multivoto. Una recomendación útil es que se exploren los asuntos por mayoría. La técnica del multivoto puede ser muy adecuada. Esto permite reducir rápidamente el número de posibilidades, que luego se deciden por consenso. El objetivo es que el grupo pueda descartar con poco esfuerzo, de tiempo y emocional, las alternativas poco interesantes, e invierta el tiempo de discusión en los aspectos relevantes. Adicionalmente, los grupos ideales usan datos como base para la toma de decisiones y comprueban si el consenso alcanzado es real. 6. Ha definido las normas básicas de comportamiento. En cuanto a las normas, hemos de ser conscientes que éstas existen siempre, desde las primeras reuniones. Los grupos son conscientes tanto de las normas escritas como de las no escritas. 7. Utiliza el método científico para resolver problemas. Solicitan u obtienen datos fiables antes de tomar decisiones, utilizan herramientas estadísticas para analizar los datos y buscan la causa raíz de los problemas, no se quedan solo en los efectos. Con ello pretenden definir bien el problema, para, posteriormente, buscar alternativas de solución. De nuevo volverán a tomar datos que les permitan evaluar y seleccionar el conjunto de alternativas a poner en marcha y comprobarán que se obtienen los resultados adecuados. Sin embargo, cuando no se logra esta característica, los grupos actúan mediante ensayo y error, tomando decisiones urgentes sin contrastar con datos y no saben muy bien en qué consiste el problema que están tratando. Tipos de grupos. 1.3 La importancia de las personas en el grupo de trabajo. Formar grupos de trabajo permite a las empresas unir las aptitudes y la fuerza de varias personas con perfiles diferentes. Algo que deriva en una consecución de objetivos más rápida y en un incremento de la productividad. Cada uno de esos individuos, por sí mismos, aportarán ideas distintas. Pero lo realmente interesante en un grupo de trabajo será la cohesión y el compañerismo, un factor que incide directamente en el rendimiento de sus miembros. Como en cualquier otro colectivo, los grupos de trabajo deberán regirse por unas normas bien definidas y establecer la figura de un líder que dirija los procesos. Pero no es el único perfil imprescindible para los resultados de negocio. Tipos de roles en un grupo de trabajo. Los grupos de trabajo están compuestos por personas muy diferentes. Tienen características, actitudes y aptitudes que les definen y que pueden ser muy dispares pero que al unirse marcan la diferencia. La Real Academia Española de la Lengua define el rol como, el papel o la función que desempeña alguien. Conocer los tipos de roles con los que contamos en la empresa es necesario para formar los grupos de trabajo,
pero también para saber motivar a cada trabajador, para segmentarles adecuadamente y evitar la fuga de talento. ¿Qué es un rol? Son las conductas específicas que se esperan de cada persona, en función de los rasgos que definen su personalidad. Su manera de comportarse determinará qué rol le define mejor. Los expertos señalan que hay 7 roles esenciales en un grupo de trabajo. 1. El líder del grupo de trabajo. El líder es uno de los roles imprescindibles del grupo de trabajo de cualquier empresa. Este rol de jefe de grupo lo desempeñan personas responsables, disciplinadas y con un amplio bagaje profesional en la entidad, o, en su defecto, con una amplia experiencia en una compañía similar. Su labor fundamental es coordinar el trabajo individual y grupal. Además, debe saber escuchar y motivar al resto de perfiles. De él depende, en gran parte, todo el engranaje porque es el que dirige al grupo. 2. El coordinador. Es la persona que descarga de trabajo al líder ya que, cuando el jefe de grupo no puede abarcar todas las tareas, las asume el coordinador. Es otro de los referentes para el resto de roles de un grupo de trabajo. Al igual que el líder, es necesario que sea alguien capaz de estimular a los demás y al que le apasione su trabajo. Además, sus actitudes deben generar confianza y seguridad. En realidad, este puesto es, junto con el anterior, el primer eslabón para definir los objetivos, tomar decisiones y establecer plazos. Un rol muy organizativo. 3. El creativo del grupo de trabajo. El punto fuerte de este rol es su capacidad para proponer ideas nuevas y originales que implementen nuevas acciones o que resuelvan problemas existentes en el desempeño de la actividad empresarial. Son personas flexibles, que se adaptan bien a los cambios y que encajan correctamente las críticas. No obstante, suelen ser introvertidas por lo que es conveniente pedirles reportes semanales para que puedan expresarse y no se pierdan ninguna de sus propuestas. 4. El investigador. Su mayor arma es la lógica. Su capacidad para analizar las situaciones a través de estudios, estadísticas, etc., es extraordinaria. Por eso es un rol muy necesario en la detección de deficiencias y en los controles de calidad. Su debilidad tiene que ver con las dificultades que suele presentar para relacionarse. Prefiere trabajar solo y le cuesta participar en tareas de grupo. Su manera de expresarse, en ocasiones, resulta demasiado crítica por lo que puede desmotivar a sus compañeros y ralentizar la obtención de los objetivos. 5. El motivador del grupo de trabajo. Es la persona capaz de apoyar a cada uno de los miembros del grupo de manera individual y unir a todos los integrantes para que se sientan parte indispensable del grupo de trabajo. Las características que mejor definen su carácter son la diplomacia, la justicia y la delicadeza con la que mide sus palabras para no herir a ningún individuo que forma parte del colectivo. También su empuje. Es cierto que en muchas ocasiones este rol lo pone en práctica el líder o el coordinador, pero en otras, se cuenta con él como un perfil independiente. 6. El especialista. Tiene un conocimiento y una experiencia muy específica sobre el proyecto en el que trabaja el grupo de trabajo. Su capacidad de concentración y su disciplina son sus puntos fuertes. El mayor problema de este tipo de rol es que fuera de su especialidad se encuentra perdido, frustrado y desmotivado. Al igual que sucedía con el rol del creativo, el especialista maneja tanta información que puede generar en el resto de compañeros un rechazo por su complejidad y el abuso de tecnicismos o datos irrelevantes. 7. El rematador. Es el perfil encargado de hacer un seguimiento sobre cuáles eran las tareas diseñadas, en qué proceso están y cuándo las acabará el grupo de trabajo. En definitiva, comprueba cómo se está llevando a cabo todo el proceso para vigilar que no falla nada. Su trabajo es minucioso y requiere tranquilidad para hacerlo efectivo. Sin él no se terminarían las tareas y el resto de roles no tendrían cabida. Son personas perfeccionistas, que se autoexigen mucho y a las que le cuesta esfuerzo delegar tareas. Los roles tóxicos en un grupo de trabajo. Un verdadero grupo de trabajo es aquel en el que las personas tienen unos objetivos comunes dentro de una entidad y desempeñan sus roles para ser eficientes. Los grupos no funcionan nada más constituirse, necesitan un proceso de engranaje y puesta en marcha. Las relaciones interpersonales o las decepciones con los responsables del grupo o de la empresa puede provocar que un grupo que, a priori,
tenía todos los ingredientes necesarios para funcionar, no lo haga. Por actitudes de disconformidad o negatividad que si se prolongan en el tiempo constituyen un rol en sí. Estas personas rompen la cohesión del grupo, disminuyen su productividad y generan malestar. Son los conocidos como roles tóxicos. Los más habituales son: rol dominante en el grupo de trabajo. Estas personas se caracterizan por su ansia de protagonismo y su autoritarismo ante cualquier situación a la que se enfrentan. Además, suelen expresar sus opiniones sobre temas que no controlan, por lo que dirigen iniciativas erradas que provocan la frustración de sus compañeros. Como todo comportamiento, es posible reconducirlo. Para ello, hay que potenciar su toma de decisiones en los asuntos para los que están realmente preparados y mostrarles el reconocimiento en esas áreas que controlan. A veces su mayor problema es una autoestima baja. Rol abstracte en el grupo de trabajo. El rol del abstracte es un perfil muy tóxico en un grupo de trabajo porque prolonga innecesariamente la toma de decisiones, perdiendo el tiempo en aspectos que no son relevantes. Esto desvía la atención y eterniza la consecución de objetivos. Son personas a las que les cuesta asumir responsabilidades y asumir errores. Por eso ante cualquier fracaso culpan a los demás y no son claros en sus informaciones. Para que no obstaculice el trabajo de los demás, lo ideal es que, a este tipo de individuos, se les den unas directrices muy concretas de las tareas que se quieren obtener de ellos, con una planificación marcada y con documentación por escrito en la que queden claras todas las acciones y decisiones tomadas por el grupo. Rol parasitario. Es el típico de los perfiles pasivos que, al mostrarse apático y desganado, desmotiva a todo aquel que tiene alrededor. El problema, en este caso, no es lo que dice sino lo que no hace. Huye del compromiso y de las tareas laboriosas. Tampoco quiere asumir responsabilidades y no le preocupa la repercusión que pueden tener sus comportamientos en el resto de compañeros. Lo ideal es que personas con este tipo de perfil no formen parte del grupo de trabajo. En algunos casos se pueden reconducir, pero no siempre es así. De hecho, dedican buena parte de su jornada laboral a navegar por Internet, visitar redes sociales, etc. Está predispuesto al absentismo laboral, no acudir al puesto de trabajo con cualquier excusa y también al presentismo laboral. Rol crítico en el grupo de trabajo. Buscan los errores de los demás, cuestionan todas las ideas y, en muchas ocasiones, se atribuyen méritos que no son suyos para destacar sobre el resto. La envidia y ponerse a la defensiva son sus actitudes predominantes. Consideraciones para elegir el grupo de trabajo. Gestionar de manera adecuada los grupos de trabajo es esencial para que el engranaje de la empresa funcione correctamente. Para eso todos los miembros deben conocer cuáles son sus tareas, sus objetivos y sus plazos de entrega. Los miembros del grupo tienen que saber y querer trabajar en grupo, dejando a un lado sus deseos individuales. La empresa debe invertir en aspectos fundamentales como facilitar la formación de sus empleados y tecnología adecuada, que les permita ejecutar el trabajo con la mayor calidad y rapidez posible. El responsable debe saber identificar las debilidades y fortalezas de cada uno de los miembros. De esta manera se optimizará el trabajo. Crear un buen ambiente dentro del grupo para que la motivación no descienda. El líder, como cara visible, debe tratar a los demás con humildad y buenas actitudes. Tratar con respeto y agradecer la implicación y el esfuerzo de los empleados regularmente permite generar un buen clima y obtener los resultados deseados. Fijar las normas, los objetivos y el respeto a la jerarquía desde el principio. Gracias por llegar hasta aquí. Ayúdanos a crecer interactuando con nuestro contenido, me gusta, comentarios, compartir. Hasta el próximo vídeo.